este video se mostrará la forma de poder importar nuestro archivo de Excel de maestro de índices a lo que es el maestro de índices dentro del sistema auditor. Tengo en pantalla lo que es el formato de maestro de índices de Excel que descargamos directamente del sistema auditor. Ya lo tengo capturado, he modificado lo que son los números de maestro de índices. Como mínimo es un dígito y como máximo son 6 dígitos. Tiene que ser un dato numérico el que coloquemos en esta columna de índice. No hay límite ni mínimo para poder capturar datos en este formato. Es importante que utilicemos el formato, respetemos el encabezado que propone el formato que hemos descargado. Ya he capturado algunas numeraciones. La columna clasificación no es necesario capturarla, es la única que podremos dejar en blanco. En la columna descripción podemos ver que he capturado algunos valores. Alguno de ellos le he agregado alguna palabra para distinguirlo de los conceptos originales que propone el sistema en la plantilla original. Vemos la columna naturaleza, la columna tipo y la columna subtipo. De estas 3 columnas, los datos que deberemos colocar o capturar deberán ser los datos que propone la hoja del formato. La primera hoja vemos tipo, que nos coloca algunos valores como clave: A para activo, P para pasivo, C para capital y así sucesivamente. No deberemos utilizar otras letras que no sean estas que está proponiendo el sistema en esta hoja de tipo. Así que si regresamos a la hoja de formato, podemos ver cómo estamos utilizando cualquiera de esas letras que están ahí. Si utilizamos cualquier otra letra, el sistema nos dará un error cuando hagamos el proceso. Para naturaleza, o es una D para deudora o una A para acreedora. Únicamente esas 2 letras podremos utilizar en esta columna de naturaleza. Para la columna subtipo, vamos a la hoja de subtipo que nos propone el formato, y también en la columna clave debemos utilizar al menos alguna de estas letras que propone el sistema como catálogo de claves. Regreso al formato y podemos ver cómo están asignadas o capturadas esas letras que nos propone el catálogo de subtipos. Si llegáramos a colocar alguna otra letra, el sistema nos marcará un error en el proceso de importación. En la columna sumaria podemos ver y tenemos que revisar que las letras que coloquemos en esta columna deberán ser las que previamente tengamos capturadas en el apartado de legajo dentro de la carpeta auditoría. Seleccionando o desplegando las hojas de trabajo, ubicaremos lo que son estos iconitos color azul que nosotros llamamos sumarias. Al menos alguna de estas letras, por ejemplo A, B, C, D, así sucesivamente 10, 20, 30, 50, 60, 90. Desde luego se podrá personalizar, pero los que tengamos aquí en este apartado al momento de hacer la importación del formato de Excel deberán ser los que coloquemos en esta columna. Si nosotros colocamos alguna otra letra que no esté dentro de estos iconitos azules, el sistema nos dará un error. Por lo tanto, primeramente, si deseamos nosotros personalizar los índices de sumaria, deberemos entonces primeramente modificar o personalizar las letras para luego venir y hacer este proceso de importación. La columna estado financiero tiene letras y números. Estas letras y números previamente deberán estar en
el legajo de papeles de trabajo dentro de la carpeta general, seleccionando la carpeta estados financieros, desplegando del lado derecho tanto la carpeta estado de situación financiera como la de resultados. Podemos ver que la A se refiere a activo, la P a pasivo, la C a capital y así sucesivamente sigue el 1 que es activos corrientes, el otro 1 es efectivo y equivalentes. Así que el número saldría A11, A12, A13, A14. Estas claves deberán estar consideradas dentro de esta columna. Si llegáramos a colocar otras letras y números que no estén contempladas en esta estructura, el sistema nos dará un error. Así que si por alguna razón deseamos personalizar, agregar algún concepto más, algún número más a esta estructura de estados financieros, se tendrá que hacer primeramente para después venir a realizar este proceso y colocar esas claves, esas letras y números que hayamos considerado. La columna agrupador contiene una lista de números que previamente deberán estar consideradas o deberán existir en el catálogo llamado agrupadores. Selecciono el catálogo agrupadores de la primera sección de los catálogos de la plantilla y podemos ver cómo aquí ya aparece una lista de números que llamamos agrupador y estos deberán existir en este apartado para colocarlos en esta columna. Si nosotros colocamos un número que no exista en este catálogo agrupador, el sistema nos dará un error. Así que si por alguna razón nosotros deseamos colocarnos nuestra propia numeración y nuestros propios conceptos, primeramente deberemos hacerlo, capturarlo en este apartado para después venir y realizar este proceso en la columna agrupado. Así que una vez capturados nuestros valores, de acuerdo a lo que nosotros consideremos, el siguiente paso es guardar nuestro formato original con algún otro nombre que nosotros consideremos. Para este ejemplo voy a elegir archivo, guardar como, y yo lo voy a guardar para este ejemplo en mi escritorio. Una vez que yo lo guarde en mi escritorio, voy a cerrarlo, le voy a poner como nombre mi formato maestro. Lo coloco en el escritorio, le doy guardar y queda ahí mi formato listo para ser importado. Cierro completamente el archivo de Excel. Esa es la condición, que deberá estar completamente cerrado. Una vez que lo tengamos listo, regresamos a nuestra plantilla. Se sugiere que la plantilla a la cual le vayamos a importar nuestro formato de Excel de maestro de índices, previamente por seguridad hagamos un respaldo de nuestra plantilla. Para esto se sugiere ir a observar el video donde se observa cómo realizar el respaldo de una plantilla. Así que ubicados en la plantilla a donde queremos importarle nuestro formato de Excel o donde queremos personalizar nuestro maestro de índices, ubicamos la carpeta maestro de índices. Una vez que se muestre el listado de maestro de índices original, el que propone la plantilla, ubicamos en la barra de iconos el icono que tiene una forma de un Excel con una flechita, se llama importar desde Excel. Damos un clic y el sistema nos presenta la ventana importar. El siguiente paso es ubicar el campo que dice archivo y del lado derecho damos clic en el icono de la carpeta. El sistema nos presenta un explorador de carpetas. Vamos a buscar el directorio, la carpeta donde hayamos colocado nuestro archivo formato de Excel del maestro de índices ya totalmente capturado. En este ejemplo, aquí está mi archivo que se llama mi formato maestro. Le doy clic donde dice abrir y podemos ver cómo nos regresa a la ventana importar. En el campo donde dice tabla, deberemos elegir desplegar cuál de las hojas es la que lleva el contenido. En este caso es la que se llama formato. Al seleccionarla podemos ver la información, podemos previsualizarla antes de hacer el proceso. Deberemos ver la información. Si por alguna razón no se observa nada, quiere decir que hay algún error
en los datos que hemos capturado en el formato de Excel, o bien posiblemente no sea el formato correcto el que estemos utilizando. Tendremos que cerrar la ventana e ir a revisar el archivo que hemos utilizado. Tenemos dos opciones, una opción que dice sobreescribir y otra que dice agregar. La primera opción, sobreescribir, lo que realizará es que eliminará los datos que previamente existen y colocará completamente nuevo los datos que estamos previsualizando, es decir, los datos que vienen en el archivo de Excel. El siguiente campo que dice agregar, lo que hará, respetará lo que son los datos que existen previamente y únicamente adicionará, incorporará lo que son los datos que vienen en el archivo de Excel, en nuestro formato de maestro de índices. Para este ejemplo, yo voy a sobreescribirlo. Desde luego no me interesa para nada esta estructura que nos propone la plantilla o el formato original. Lo que voy a hacer es borrar completamente todo y voy a adicionar completamente nuevo lo que tengo en mi archivo de Excel. Ya es decisión del usuario qué opción elegir. Así que una vez marcada la opción deseada, damos clic en el icono guardar. Comienza la barra del proceso y esperamos a que el sistema nos mande algún detalle del proceso. Me dice en esta ventana proceso terminado, se presentaron los siguientes problemas al importar el catálogo. Es decir, me dice que el índice 1131, la clave de la sumaria G, no existe en el sistema. Esto es a manera de ejemplo. Lo que nos está indicando es que en esta columna sumaria, en el archivo de Excel, yo coloqué una letra G, el cual no existe en la carpeta legajo dentro de alguna sumaria. No existe una sumaria con la letra G. Tenemos dos opciones, darle cerrar directamente o imprimir. Imprimir es para guardar y recordar qué datos son los que nos presentó esta ventana de eventos o de sucesos. El sistema, al darle cerrar, realizará el proceso, únicamente no habrá de importar el índice 1131, el dato que está en la columna sumaria, la letra G. Así que le doy cerrar y esperamos a que el sistema haga el proceso. Vemos cómo ya carga, ya coloca los datos que nosotros traemos. Si vamos a buscar el índice que nos indicaba el sistema, vemos que es el 1131 y podemos ver que no coloca ningún valor, puesto que la letra G, es decir, la sumaria G, no existe en el apartado de sumarias. Vamos a comprobarlo. Me voy a legajo y buscamos dentro de estos iconitos azules, como vemos que no existe la letra G. Por lo tanto, eso es uno de los detalles que el sistema les estará presentando. Ya aquí ustedes habrán de regresar a lo que es el maestro de índices y terminar en su caso de manera manual. Por ejemplo, en este caso es solamente un índice, podemos asignarlo de manera manual. Damos un clic, damos clic aquí donde está este cuadrito como una flechita y nos aparecerá nuevamente la lista de todos los índices de esos iconitos azules y podemos elegir cuál de estos le podremos dar. Por ejemplo, si se trata de un concepto de activo y que son inversiones permanentes, ya queda a criterio del usuario qué letra le pudiera asignar. Vamos a darle, por ejemplo, el concepto de inversiones. Doble clic y vemos cómo ya se asigna. Esa es una opción, hacerlo de manera manual, de manera directa aquí una vez importado. Para terminar con el proceso, ya desde sistema habrán de asignarle lo que es el atributo de marca de revisión y de esta manera ya habrá quedado de manera completa, de manera personalizada, nuestro maestro de índices acá en el sistema auditor legajo virtual.